Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta Santa Eucaristía, iniciando una nueva semana en el Señor. Hoy nos habla Jesús en su palabra, algo que de repente puede escandalizarnos. Él es el príncipe de la paz y hoy nos dice en su palabra: no he venido a sembrar la paz, sino espadas. ¿Por qué Jesús le habla de esta forma a sus discípulos? Habrán divisiones, comenzando dentro de las familias, en las comunidades, en nuestros sectores, con nuestros vecinos. Pero debe haber algo que hace que produzca de repente división en nuestros hogares. ¿Quieres saber qué es aquello que nos divide? Seguramente ya lo sabes, pero hoy te invito a que participes de esta Eucaristía y podamos entender ¿cuál es el mensaje de Jesús? Jesús sigue siendo príncipe de la paz, pero quien le sigue encontrará la paz verdadera y encontrará la división del bien y del mal. El bien para los buenos, el mal para los malos. Bienvenidos a esta Santa Eucaristía. No importa del sitio que vengas, pueblo, campo o de la ciudad, si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano serás. Dame la mano, querido hermano, dame la mano y hermano serás. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios esté con todos ustedes. Hermanos, esta Eucaristía, en ella pedimos por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, familiares, amigos, conocidos. Quiero pedir por las benditas almas del purgatorio. Pido de una manera muy particular por mis parientes, mis abuelos, Benedicto Prato, Francisco Durán, Efigenia Isaquita, Antonio García, Natividad Ramírez. Y ustedes en un momento de silencio pidan al Señor por sus fieles difuntos. Hermanos, y para participar con fruto de esta celebración, reconozcamos ahora nuestros pecados. Y decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que por la victoria sobre la muerte hiciste pasar a tu unigénito a la gloria celestial, concede a tus hijos que, vencida la mortalidad de esta vida, puedan contemplarte siempre a ti, su Creador y Redentor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos muy atentos la palabra de Dios. Lectura del libro de Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué me importa el número de sus sacrificios? Dice el Señor.
Estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones. La sangre de toros, corderos y chivos no me agrada. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de sus manos cuando pisan mis atrios? No me traigan más dones vacíos, más incienso execrable. Novilunios, sábados, asambleas, no los aguanto. Sus solemnidades y fiestas las detesto. Se me han vuelto una carga que no soporto más. Cuando extienden las manos, cierro los ojos. Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé. Sus manos están llenas de sangre. Lávense, purifíquense. Aparten de mí sus malas acciones. Cesen de obrar mal, aprendan a obrar bien, porque el derecho enderecen al oprimido, defiendan al huérfano, protejan a la viuda. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí. Pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus rebaños. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza? Tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espadas. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiera a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que pierda su vida por mí la encontrará. El que los recibe a ustedes, me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá paga de profeta, y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá paga de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga, se los aseguro. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar a predicar en sus ciudades. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por estas palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a comprender que la palabra de Dios, aunque parece severa, está llena de poder y es sabiduría viva. Que aceptemos que no es el Señor el que divide, sino muchas veces mi indiferencia a no aceptar que solo el Señor es el camino que me conduce a la verdadera felicidad. Ilumínanos a ser fiel al amor de Dios. Solo tu presencia nos da la seguridad de permanecer firmes en la división, firme en la división, el rechazo y las pruebas. Amén. Hoy, queridos hermanos, escuchamos en el Evangelio de Jesús, dando instrucciones, dice al principio a sus 12 apóstoles:
Jesús les está enseñando, les está hablando a sus discípulos, a sus seguidores, porque la enseñanza es dada para aquellos que le siguen, porque después de seguir a Jesús emprenderán una misión nueva, y es de dar a conocer lo que reciben del Señor. Y lo que la enseñanza de Jesús con sus apóstoles parece ser como algo contradictoria para nosotros. Dice, no he venido a sembrar paz, sino la espada. ¿Para qué se usa la espada? Para la guerra. Y donde hay guerra, hay división. De modo que Jesús dice, no he venido a sembrar paz, sino división. Es otra traducción que podemos encontrar en la liturgia. Y esto por eso para nosotros puede ser algo escandaloso, porque a Jesús le llamamos el príncipe de la paz. Jesús dice a sus discípulos cuando se aparece después de la resurrección, paz a ustedes. ¿Y cómo Él puede dar la paz cuando nos dice, vengo a sembrar la espada, la división? Dice, no he venido a sembrar paz. Pues querido hermano, aquí nos dice el Señor, dice, he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra, los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. Y fíjese, seguramente, que la división en nuestros hogares es desde el momento en que nosotros asumimos o seguimos al Señor, comenzamos a ver muchas cosas que seguramente nosotros realizábamos y que no eran agradables a Dios, es decir, pecado. Y pues al comenzar ese camino de vida cristiana, al comenzar ese cambio en nosotros, esa conversión porque estamos siguiendo a Jesús, pero al ver a los miembros de nuestra familia que están un poco distanciados de Dios, pues vamos a comenzar a ver en ellos cosas que no son de Dios y que al momento de corregir o no estar de acuerdo a lo que ellos hacen, es donde la división o la espada comienza entonces a enfrentarse ante una situación de personas que están en el camino de Dios y quienes no están en el camino de Dios. Y eso es lo que se refiere Jesús. Allí es donde hay la división, allí es donde habrá la espada, donde no encontraremos la paz. Pero parece ser que la paz es, pues bueno, estar tranquilo, dejar que la gente haga sus cosas, resuelva, dejar a los demás en la libertad, que hagan lo que quieren. Yo recuerdo ver muchos casos de familias donde una hermana se ha separado de su esposo, o el esposo se ha separado de su esposa, y entonces comienza tanto el esposo como la esposa, algunos casos en la vida, como que a encontrar oportunidades. Y entonces, ¿cuál es la razón por la cual aquellas personas van a buscar otras oportunidades? Todavía estoy joven, todavía tengo chance, tengo derecho. Lo que hizo mi esposo también lo hago yo, o lo que hizo mi esposo también lo hago yo. Y resulta, hermanos, que entonces a veces los miembros de la familia terminan, si digo algo, divido la casa. Mejor lo dejo que haga lo que quiera. Así todos vivimos en paz, vivimos tranquilos. Pues aquí es donde está, hermanos, una respuesta de Jesús. Si el que habla y el que denuncia, porque denunciar es decir, hermana, eso no está bien lo que usted está haciendo. Hermano, ¿qué pasa? Eso no son cosas de Dios. Usted es un hombre casado. A pesar de que se separaron por problemas, por conflictos, esa no es la solución. Eso a usted no le da derecho a que usted pueda tener a otra persona. Y bueno,
Así hay otros casos, no solamente casos de pareja o de matrimonios, los jóvenes, o incluso ante la tecnología, ¿no? Ante las cosas que hay en el mundo. Es que si le digo a mi hijo que no se acuesta a las 4 de la mañana, me puedo ganar a mi hijo como enemigo. Y entonces comenzamos a los temores y se nos olvida las instrucciones de Jesús. ¿Y cuáles son las instrucciones de Jesús? O mejor dicho, ¿qué es lo que puede dividir en una casa, en un hogar? Porque eso es lo que hoy divide en una casa. Dice el Evangelio, dice: he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiera a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Hermanos, a veces el no decir las cosas, sí, es sinónimo de amar a mi familia. Porque si digo algo, la divido. Mejor oro, mejor rezo. Sí, eso hay que hacerlo. Pero querido hermano, querida hermana, aquí nos dice el Señor, el que ama, dice, el que quiera a su padre o a su madre, más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija, más que a mí, no es digno de mí. Y el que no coge su cruz y me sigue, no es digno de mí. ¿No? Es decir, que hay que amar más a Dios por sobre todas las cosas, nos dice el primer mandamiento. ¿Pero qué es amar? Hermanos, amar es decir lo que anuncia Jesús, denunciar lo que es pecado, denunciar la maldad, porque a veces no digo nada, pero peco por omisión, y eso es pecado, y eso implica que tengo que confesarme, eso me limita a recibir la Sagrada Comunión. Eso me hace no estar en comunión con la iglesia. Y fíjese entonces luego lo que nos dice el profeta Isaías. El profeta Isaías nos habla a nosotros hoy en la lectura que Dios está cansado de los sacrificios. Parece ser que a veces el no decir las cosas es un sacrificio. No, y a veces no es un sacrificio, sino es el no tener la valentía para denunciar lo que es pecado. ¿Y qué dice el Señor de eso? Dice la lectura, ¿qué me importa el número de sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de holocaustos de carneros, de grasa de cebones, la sangre de toros, corderos y chivos no me agradan. ¿Por qué entran a visitarme? ¿Quién pide algo de sus manos cuando pisan mis atrios? Y fíjese que hoy los sacrificios son otros. El sacrificio es no hablar, no decir, no denunciar. Hermanos, yo no voy a decir que lo denuncio todo, porque a lo mejor también he sentido quizás el temor en algunas ocasiones o circunstancias, pero cuando lo he hecho, me he ganado enemigos. Cuando lo he hecho, mucha gente ha dejado de hablarme, y seguramente todos hemos vivido esta experiencia, porque hemos denunciado. ¿Y qué le pedimos al Señor? Aquí nos dice el Señor en el Evangelio también, dice, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y creo que eso es lo que a nosotros nos tiene que dar satisfacción, porque cuando yo voy a denunciar el pecado, yo no voy a hablar en nombre propio, yo voy a hablar en nombre de Dios, en nombre de Jesús. Y el que recibe mis consejos, recibe a Jesús. Porque ser un discípulo de Cristo es ser un seguidor. Yo voy a ir en nombre de Jesús a hablarle a mi hermana. Yo voy en nombre de Jesús a hablarle a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos o a mis vecinos. Y en cambio dice el Señor, dice, el que recibe
el que no me recibe, el que no los recibe a ustedes, tampoco me recibe a mí. Y luego dice el Señor, el que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pobrecillos, solo porque es mi discípulo, no perderá su paga. De modo que seguramente nos han rechazado cuando denunciamos el pecado. Seguramente hasta el agua nos las han negado porque hemos denunciado el pecado. Pero alegrémonos, porque cuando alguien nos deja de hablar porque hemos corregido, por supuesto con caridad, Dios sí nos premia, Dios sí nos paga. Y por supuesto que todo esto implica una oración previa, durante, después de la corrección, después de la denuncia. Pedimos a Dios para que cada día nos ayude a ser valientes, a recordar que somos discípulos. Fíjese que al final dice Jesús, cuando Jesús acabó de dar instrucciones a los 12 apóstoles, partió de allí para enseñar a predicar en sus ciudades. Bueno, hermanos, después de esta misa, al finalizar, después de la bendición, partamos a enseñar, a predicar, a denunciar no solo el pecado de los demás, el mío propio, denunciar, decirme a mí mismo, yo he dejado de corregir a mis hermanos, a mi familia, a mis padres, tengo que hacerlo, porque se están condenando. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos, queridos hermanos, a Dios nuestro Padre por la Iglesia, para que sea testimonio del amor de Cristo. Roguemos al Señor, te lo pedimos, Señor. Por quienes hoy dividen a consecuencia de otros intereses del poder, para que Dios asista y toque sus corazones, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que seamos capaces y valientes como Jesús de anunciar la buena noticia y denunciar el pecado con nombre y apellido, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Padre bueno, recibe nuestras súplicas, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Señor, danos sacerdotes santos. Señor, danos familias santas. Señor, danos niños y jóvenes santos. Señor, aumenta mi fe. Señor, danos la paz. Señor, bendice a Venezuela, bendice al mundo entero. Amén. Junto a este altar ofrecemos el pan y el vino. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, les sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones que te ofrecemos por tus fieles difuntos, y concede la eterna recompensa a quienes recibieron la fe cristiana. Por Jesucristo nuestro Señor.
El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. En Él brilla la esperanza de nuestra feliz resurrección. Y así, aunque la certeza de morir nos entristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, nos preparas una morada eterna en el cielo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendito y alabado sea Jesús. En el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito y alabado. Te adoramos, Señor. Te pedimos perdón de nuestros pecados. Aumenta nuestra fe. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo te adoro. Bendita sea la sangre de Cristo derramada en la cruz por nuestros pecados. Sangre de Cristo, santifícanos. Sangre de Cristo, protégenos. Sangre de Cristo, sálvanos. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario, Juan Alberto, su obispo auxiliar, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, familiares, amigos, conocidos, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado.
Digamos con fe y esperanza la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz de Cristo el Señor esté con todos ustedes. Dense fraternalmente el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos, felices los invitados a este santo banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo custodie y guarde nuestras almas hasta la vida eterna. Gusten y vean qué bueno es el Señor, dichosos los que lo buscan. Les invito, hermanos, a repetir esta oración de comunión espiritual. Señor Jesús, tú sabes el deseo que tengo de recibirte sacramentalmente. También sabes el por qué no lo puedo hacer en este momento. Te pido que vengas a mi corazón, me bendigas, santifiques mi vida, mi familia y mi país. Amén. Y allí en silencio, damos gracias a Dios por el don de la vida, por la familia, el trabajo, la salud, lo que somos y tenemos. Damos gracias a Dios porque dentro de la familia somos nosotros los que hoy estamos recibiendo instrucciones de Jesús para enseñar, para encaminar, para anunciar, denunciar el pecado. Damos gracias a Dios por esta Santa Misa. En silencio demos gracias. Y decimos, gracias Señor, gracias. Gracias María, gracias. Y le cantamos a la Virgen.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. ¡Que viva la Virgen María! ¡Que viva! Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Dulce Corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, esposo de la Virgen, ruega por nosotros. Beato José Gregorio Hernández, ruega por nosotros. Oremos. Por estos sacrificios recibidos, aumenta, Señor, tu misericordia sobre tus siervos difuntos, y a quienes diste la gracia del bautismo, concédeles la plenitud de las eternas alegrías. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. La alegría del Señor es nuestra fuerza, podemos irnos en paz. Demos gracias a Dios. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Dios te bendiga.